tenemos el privilegio de conversar con el economista Richard Medina Gómez sobre temas importantísimos del acontecer nacional vinculado a preocupaciones generales que tiene una parte importante de la ciudadanía sobre el rumbo de la economía. Bienvenido, Richard, al Rumbo de la Mañana. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes y les felicito porque están iniciando en este espacio. Muchísimas gracias, hermano. Hemos recientemente, diversos de nosotros, varios de nosotros, de los analistas de este panel, hablado sobre el tema de la tasa del dólar. Y es una preocupación que también hemos visto a través de las redes sociales, en la prensa. También se ha manifestado esto. El gobernador del Banco Central ha dado ya varias declaraciones en distintos eventos intentando llevar certidumbre, llevar paz, llevar calma a la ciudadanía con el tema, pero se mantiene todavía esta inquietud. Nos gustaría conocer tu análisis en torno a esta situación, Richard. ¿Hay razones para preocuparnos por la apreciación del dólar estadounidense en el mercado dominicano? Mira, yo creo que hay que analizar las causas. Ciertamente ha habido una aceleración del precio del dólar, lo que equivale a decir, como tú bien dices, una apreciación del dólar o una depreciación del peso, es decir, el peso pierde valor contra el dólar, en los últimos aproximadamente 5 meses. Y más que nada, eso se debe a dos factores: un factor extranjero, externo, y un factor local. El factor externo, que quizá esté explicando más la dinámica de los últimos 2 meses, se debe a que Estados Unidos está generando cierta incertidumbre a nivel internacional, y eso hace que se espere que suba la inflación allá, sobre todo con las medidas de aranceles. Si sube la inflación allá, pues el Banco Central Americano va a mantener más tiempo las tasas de interés elevadas. Entonces, si las tasas de interés están elevadas allá, y aquí en un momento comenzaron a bajar, ya se ha ido revirtiendo, pues entonces a los inversionistas les resulta más atractivo invertir en dólares en Estados Unidos, y sacan su dinero o tratan de comprar aquí dólares porque saben que el peso va a perder valor. Entonces eso es lo que está generando los últimos 2 meses de aumento del dólar en República Dominicana. Y eso sucede a pesar del Banco Central. O sea, el Banco Central yo creo que ha hecho su trabajo, buen trabajo como siempre. Don Héctor Valdez Alviso para mí es un funcionario de élite, pero antes de eso había una segunda causa, y es la de la economía dominicana. Y esa causa, yo la traté en un artículo recientemente, viene porque el gobierno en mayo del año pasado comenzó a decir que viene una reforma fiscal. Eso hace que los empresarios posterguen sus decisiones de invertir, de ampliar maquinaria, de contratar personas, porque va a haber un cambio de impuestos. Usted no sabe cómo va a venir el año siguiente. La reforma finalmente sale en octubre, después de 5 largos meses, no se habló con nadie, y luego el gobierno lo que hace es que la retira. Entonces deja unos meses ahí de incertidumbre de si viene en enero de este año o no. Después se dijo que ya no iba a haber reforma en lo que queda del periodo gubernamental, pero eso generó una parálisis económica que estamos viendo ahora. Entonces, esa situación de la reforma le quitó peso al Banco Central, o maniobra o capacidad de maniobra al Banco Central, para poder tener una política monetaria más en línea con un dólar que podía volverse más caro. Y ahora esta situación que hay con los aranceles de Estados Unidos, pues le está poniendo presiones adicionales al tipo de cambio. Entonces yo diría que son dos efectos. José del Castillo, te estamos aquí prestando desde Paneo a Rumba Ah, de la hola, Mañana. hola. Un Gracias, abrazo, nada, José. por hacer el contacto. Precisamente iba a esa parte de la pregunta. Acabo de hacer un comentario con relación al anuncio de esta tarde que Donald Trump va a decirle al mundo cuáles serán la política arancelaria de los Estados Unidos. Hay incertidumbre porque no se sabe exactamente qué es lo que va a anunciar, es decir, hasta el alcance de la medida de protección. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que sea una medida general de aranceles a todos los países, un arancel recíproco de 25%. Esto evidentemente que podría generar una ola de inflación en los Estados Unidos, y uno se pregunta qué puede hacer el Banco Central, porque ahí
la Reserva Federal pues estará reticente a, a mover los tipos de interés, pero a veces uno se pregunta qué puede hacer el Banco Central Dominicano ante esta situación externa. ¿Qué medida de política monetaria? Porque, bueno, tenemos en la disyuntiva siempre cuál es la inflación que más afecta, la devaluación o la inflación que se genera por alta tasa de interés o que se genera por medidas de otro tipo del Banco Central. Entonces, la pregunta va orientada a eso. ¿Qué impacto cree que tendrá esta medida de los Estados Unidos y qué puede hacer el Banco Central? O sea, obviamente hay que esperar, porque lo que hemos visto los últimos meses es que se anuncian aranceles y luego esos aranceles se desmontan, salvo los que fueron a China, esos se han quedado. Entonces yo creo que hay que esperar. Ahora bien, si se da el escenario donde se ponen aranceles a prácticamente todo el mundo, que es algo que se ha estado documentando, pienso que el Banco Central tendría una situación compleja. Los aranceles en Estados Unidos van a generar inflación. El Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, tendrá que mantener la tasa de interés más alta por más tiempo, y eso genera presiones con el dólar, el precio del dólar en República Dominicana. Ahora, ¿qué puede hacer el Banco Central? Mantener las tasas de interés altas genera menor crecimiento económico, y ya estamos creciendo muy poco este año. En enero fue apenas 2.2, en los últimos 2 meses del año pasado, noviembre, diciembre, fue como 3. O sea que nosotros estamos en un ciclo de bajo crecimiento. Ahora, seguir subiendo la tasa podría ser una opción para defender el peso. Yo lo que sí creo es que el banco va a ir observando, quizá de un compás de espera, dependiendo de lo que anuncie el presidente Trump, y trate de estimular de manera directa algunos sectores. Yo me iría por ahí, es decir, los famosos préstamos de encaje, dirigidos a sectores que están bastante menguados. Ahí podemos mencionar de manera muy específica construcción, industria nacional, industria zona franca, para ver cómo esos préstamos específicos pueden, digamos, dinamizar en lo que queda de año. El problema que tenemos acá es que el Banco Central, como dije, está restringido, más que nada por la política monetaria en Estados Unidos, o sea, por lo que se haga en el Banco Central de Estados Unidos, igual que lo están todos los países de la región. Correcto. Idealmente nosotros deberíamos tener el gobierno capaz de aumentar el gasto para repotenciar la economía, dinamizar la economía. Pero eso no va a ser posible, porque el gobierno está en una trampa fiscal bastante profunda, donde no tiene los recursos para realizar gastos productivos. Bien, Richard, buenos días. Gracias por estar con nosotros. A diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, el nivel de crecimiento era de 3,7%, como tú mencionabas. Ahora bien, te pregunto, en tu calidad de economista, ¿cuáles medidas, además de estas que has desglosado con relación al Banco Central, a la Junta Monetaria, tú entiendes que en materia de políticas públicas debe el gobierno de tomar para enfrentar esta situación? Bueno, ahí lo que se hizo en pandemia, aunque es un escenario obviamente mucho menos extremo, mucho menos agudo, está. Van a ver si si se da el escenario negativo, el escenario más pesimista de esta situación, es que se pongan aranceles a muchos países y que eso dure mucho tiempo, esos aranceles duran mucho tiempo, pues yo diría que el gobierno puede pensar en pausar el pago de anticipos a las empresas, sobre todo aquellas de sectores que sean los más afectados o que se entienda que son los más afectados. Se puede tratar de tener préstamos dirigidos desde el Banco Estatal. O sea, hay un arsenal de herramientas que el gobierno podría tener. Ahora, la principal que el gobierno tiene, o que un gobierno puede tener, es su gasto de capital o gasto de infraestructura. Pero aquí, este año lo tenemos presupuestado en más de 10,000 millones menos que el del año pasado. Y estamos en el nivel, este año sería el nivel más bajo de los últimos 30 años. Entonces, Richard, ahí se restringe bastante la herramienta de política que puede tener el gobierno. Richard, tú mencionaste la ley de modernización fiscal del proyecto que presentó el gobierno, que luego diríamos que fracasó, ¿verdad? Pero uno de los principales argumentos de ese proyecto era los intereses con respecto a la deuda, que estaban incrementando, ascendían aproximadamente como un 35%, y decía el gobierno, mira,
Más del 50% de los gastos del gobierno son para pagar intereses de la deuda. Eso presiona el déficit fiscal y nosotros necesitamos reducir eso. Y agencias calificadoras de riesgo ya le habían advertido al gobierno que tenía que enfrentar ese tema. Pero bueno, no se hizo y todo sigue normal en el país. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la situación del déficit y cómo nosotros podemos afrontar ese problema? Mira, no sigue todo normal. El hecho de que no se hiciera la reforma fiscal tiene unos niveles de gasto de inversión alarmantemente bajos. Y digo alarmantemente bajos porque eso va a afectar el crecimiento futuro de República Dominicana. Si nosotros crecíamos normalmente 6% entre 2013 y 2019, ya entre 2020 y entre 2021, sacando el año de pandemia, y 2024 estamos creciendo aproximadamente 5%. Y eso fue porque en 2021 crecimos mucho. Pero si tú tomas los últimos 3 años, el crecimiento ha sido muy bajo. Entonces, cada vez que gastamos menos en infraestructura, pues estamos reduciendo el potencial de crecimiento futuro. Ese por un lado. Por el otro, el tema de la reforma, lo que venía era más que nada subir el lado de los ingresos. Pero también el gobierno planteaba aumento de gastos. O sea, si aumentaba, creo que eran 122 mil millones los ingresos, los gastos aumentaban casi en 122 mil millones. O sea, que a nivel de déficit fiscal eso no generaba ningún cambio. Yo lo que creo que hay que comenzar a pensar en reducir gradualmente el déficit fiscal, que en los últimos 3 años ha sido muy alto, 3% del PIB. ¿Y cómo uno puede hacerlo? Bueno, hay dos caminos, o recaudo más o gasto menos. Recaudar más es muy difícil, porque tú tienes que enfrentar la evasión y eso te puede dar un incremento de un año, pero no necesariamente va a ser sostenido. Y no, si no vas a hacer reforma, pues entonces no vas a poder tampoco tener un aumento de ingresos sostenido en el tiempo. Ahora, sobre reducir el gasto, hay situaciones. Ya casi todo el gasto dominicano, el gasto público, es muy rígido. O sea, es nómina, pensiones, pago de interés de la deuda, subsidios, y eso el gobierno sé que no lo va a querer quitar. Yo lo que recomendaría en este caso, no seguir aumentando en nómina, no seguir aumentando pensiones, y tratar de frenar ese tipo de gasto durante 2 o 3 años de manera tal que el tamaño del gasto en proporción a la economía vaya bajando y eso produzca que el tamaño del déficit vaya bajando. Yo sé que es algo políticamente costoso, pero no hay muchas opciones de política dado los niveles de compromisos que tiene el gasto público en República Dominicana. Richard, Rafael Paz, un saludo. Mira, yo quiero volver al tema de la tasa del dólar y la balanza de pagos de la República Dominicana. Si tú revisas las cifras en los últimos 3 años, el déficit de cuenta corriente y el déficit en general de digamos, la balanza de pagos ha quedado ¿verdad? Ha quedado pareja por un componente que es la inversión extranjera. Normalmente, cuando habían movimientos en la tasa del dólar, la política tradicional del gobierno era recurrir, o de los gobiernos era recurrir a las reservas internacionales. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, de esta administración, hemos visto que independientemente de las alteraciones del dólar, las reservas se mantienen igual. Sin embargo, esas reservas fueron colocadas en el Banco de Reservas de la República Dominicana. Y quiero atar esto con lo primero. Hay afirmaciones de economistas de que muchas de las inversiones que se están reportando como inversión extranjera realmente son empresas que operan en República Dominicana, que están registradas fuera del país y que los préstamos que se están otorgando para registrar esa inversión son los fondos que están depositados como reserva internacional en el Banco de Reservas y que digamos que es un mecanismo para no reducir el monto de las reservas, pero sí utilizarlo para compensar la balanza de pagos. Entonces, porque llama la atención que aquí tengamos devaluación de la moneda cuando lo que está ocurriendo a nivel internacional es que las demás monedas se están apreciando con respecto al dólar, que ha perdido valor en los últimos meses. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto?
Mira, hay varios temas ahí. Eh, no conozco ese mecanismo que tú describes, no lo había escuchado tampoco. Pero si son reservas internacionales, no van a estar en el Banco de Reserva. Tienen que estar en cuentas del Banco Central en el extranjero. Entonces ahí yo esa parte creo que habría que diferenciar bien qué se refería esa persona que te dijeron eso con respecto Sería bueno a que investigarlo, ¿verdad? están manejando. Claro, porque yo no me cuadra en buen Ujú, dominicano. ujú. No me cuadra porque no serían entonces reservas internacionales. Reservas internacionales tienen que estar en el extranjero. Y hay un mecanismo, el Banco Central tiene muy claro en su estado financiero en que invierte en oro, invierte en treasuries, en bonos del Tesoro americano, certificados de inversión, hay un dinero que está, creo que con el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Entonces, eso está en bancos, en cuenta del Banco Central en el extranjero, no en el Banco de Reserva. Segundo, creo que algunas monedas sí se han fortalecido versus el dólar, pero hay otras, sobre todo el área de influencia de aquí de Centroamérica y de América Latina, que se han debilitado contra el dólar. Entonces, lo que ha pasado es, como dije, los últimos 2 meses se debe a que un grupo de países hemos perdido, nuestra moneda han perdido contra el dólar. Previo a eso era más un tema de reforma fiscal que no se hizo y de bajo crecimiento. Entonces ahí la situación del dólar tiene varias lecturas. No es fácil desde el punto de vista del Banco Central ahora la parte de cómo manejar la situación, pero yo sí, algo estoy seguro en este país es que eh, la reputación de don Héctor es muy fuerte y es un buen banquero central. Entonces yo creo que por ahí vamos quizás a tener una depreciación menor a la que hubiésemos tenido si no fuera el gobernador. Muchísimas gracias, Richard. La verdad que para nosotros un bonito privilegio conversar contigo en este rumbo de la mañana. Que tengas un feliz resto del día, hermano.